Bienvenidos nuevamente a un estudio semanal de la palabra de Dios, de lo que tiene que decirnos en el mensaje de la misa dominical y nada más y nada menos que el segundo domingo de Pascua, fiesta de la misericordia maravillosa de nuestro Señor, ese amor que tiene por todos y cada uno de nosotros. Y quiero compartirte, a pesar de que el Salmo 102 no viene en la homilía del día de hoy, yo quiero compartirte lo que este maravilloso librito, que es para mí, ha sido para mí un hallazgo, un tesoro, donde nos explica el contexto en el que fue escrito cada uno de los salmos. Es un maravilloso, se me fue la palabra, es un maravilloso referente para conocer más nuestra fe acerca de cómo se fundaron los cimientos de nuestra Santa Madre Iglesia. Y al respecto de el Salmo 102, cuando yo lo leí me quedé tan enamorada, y es con el que quiero comenzar el estudio del día de hoy. Aquí te va. Voy a empezar, antes de detallarlo todo, porque está larguito, quiero empezar con el párrafo que a mí más me llegó al corazón. Entonces, bueno, se refiere específicamente al versículo 12 del Salmo 102, en el que dice, versículo 12, así como dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Y al respecto nos dice de este versículo, esto significa que esa misericordia con que Él nos mira no es solamente para compadecerse de nuestras penas, sino también de nuestras culpas y caídas, para no sorprenderse de ellas, ni impacientarse, ni cansarse de perdonarnos, pues sabe que somos polvo, y lo tiene muy presente. Y el que esto cree de veras vivirá en una amistad íntima y amorosa con Él, que no podrá ser interrumpida por nuestras miserias, pues aún en las eventuales caídas no dudará en volver a cada instante a esa amistad según el perdón, seguro del perdón, y con ello, lejos de apagarse el amor, crecerá, pues ama más el que ha sido más perdonado. Y te voy a poner aquí las citas bíblicas que me está mencionando el texto, para que tú en una oportunidad, si quieres un estudio más profundo y una comprensión más mejor del texto, le pongas pausa y vayas y visites estos versículos que te sugiero, para que veas que todo lo que te estoy diciendo está fundamentado en la palabra de Dios. Por cuestiones de tiempo no me voy a revisarlo yo, pero aquí recuerda que siempre te lo digo, cuando veas citas bíblicas ponle pausa y vete a checar en tu Biblia. Entonces, grabemos para siempre en nuestro corazón esta dulcísima verdad: ama más quien más se le ha perdonado, y el amor misericordioso de Dios nos ama inmensamente. Esta es una dulcísima verdad que debería estar escrita en todas las paredes, porque la confusión del ánimo en el pecador es la mayor arma del diablo para hacerlo dudar del perdón y mantenerlo así alejado de Dios. ¿Te das cuenta? En tanto que con la admiración de su misericordia que aquí se nos inculca, crecerá también en nosotros el deseo de agradecer con nuestra alabanza a ese Padre, por medio de su Hijo y hermano nuestro Jesús, por quien recibe Él todo honor y gloria en la unidad de amor que es el Espíritu Santo. Entonces, esta es la mayor arma que tiene el demonio contra nosotros. Cuando estamos desanimados, cuando estamos tristes, cuando estamos confundidos, es esa vocecita que se encarga de confundirnos y decirnos que no nos ama, que no nos puede perdonar, que somos demasiado pecadores y que no merecemos el amor. Esta confusión del ánimo en el pecador es la mayor arma del diablo para hacernos dudar del perdón de Dios y mantenernos así alejados de Él. Pero ya no más, que no te quede duda. Dios te ama con un amor que
va más allá de lo que dista el oriente del occidente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera permanente, ni nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por ti y por mí. Así que créetelo, créele y comenzamos nuestro estudio. Bienvenidos y felices Pascuas de Resurrección. Feliz Domingo de la Divina Misericordia. Dios te bendiga. Comenzamos. Decidí nombrar este video aplicando la misericordia en mi vida porque a continuación te voy a dar unos tips muy sencillos para que tú también puedas tener ese amor en tu corazón, así como a semejanza de nuestro Padre, tú también puedas aplicarlo en tu vida. Comienzo. Cuando Dios quiere obrar sobre una persona, ésta se tiene que ajustar. En esto estriba la justicia. La persona se tiene que ajustar a sus preceptos, que nos pide su modelo por excelencia, que es Cristo Jesús. Si bien los sacerdotes nos recomiendan no hagan esto o aquello, muchas veces no nos dicen cómo sí debemos actuar, lo cual sí se entiende y comprende orando y permaneciendo en gracia. Y como dice el Salmo 118, he examinado mis pasos para enderezar mis pies a tus preceptos. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios y a su palabra, porque sin Dios no podemos hacer nada. Como ya les decía el domingo pasado, yo que soy la nada, necesito estar con el todo. Y si queremos la salvación que Cristo nos obtuvo con sus méritos, que es la redención objetiva, necesitamos aprovechar esas prerrogativas permaneciendo imbuidos en Él, es decir, ajustándonos al modelo que Él mismo nos dejó con su propia vida para hacer de esa redención verdaderamente efectiva. Justicia significa ajustarse a un modelo, que en nuestro caso es Cristo. Y María también es el modelo más que el tipo, que es el arquetipo que tú deberías imitar o encarnar si es que quieres hacer lo que Dios quiere de ti. Y el modelo que Dios nos da para ajustarnos ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y en este segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Misericordia, celebramos de manera muy privilegiada el amor inmenso, inquebrantable e incondicional de Dios por nosotros, la humanidad. Este misterio de compasión divina que nace justamente del costado abierto de Jesús en el Viernes Santo. Y celebramos este gran domingo donde con inmensa confianza nos ponemos en manos de Dios y hoy podríamos decir 3 ideas centrales a propósito de esta gran fiesta que celebramos. Pues primero, que la historia del mundo es la historia de la fidelidad eterna de Dios, que por amor nos crea, por amor libera al pueblo de Israel de Egipto y por amor redime a la humanidad por la entrega de Jesús en la cruz. Es la historia del mundo y la historia de la fidelidad eterna de Dios en contraposición con la fragilidad del hombre, expuesto a la realidad del pecado, expuesto a la realidad del mal en el mundo, expuesto a la realidad del sufrimiento y expuesto a la realidad de la muerte. Estas 4 características nos ponen a nosotros a pensar en nuestra fragilidad. Todos somos pecadores. Todos hemos estado expuestos a la violencia, a la maldad, a las injusticias. Todos hemos vivido la realidad del sufrimiento, ya sea con ocasión de la enfermedad, por ejemplo, con la soledad, y todos conocemos la muerte de seres entrañablemente queridos. Frente a tanta fragilidad del hombre, solo hay una respuesta de Dios, su infinita misericordia, que no se cansa de amarnos, no se cansa de acompañarnos, no se cansa de estar con nosotros. Pero hay una segunda enseñanza a partir del Evangelio de hoy, y es que la misericordia tiene rostros concretos. Presentamos a continuación una lista de verbos donde descubriremos cómo Dios es misericordioso contigo a partir de estas acciones concretas y cómo tú puedes ser también misericordioso con los demás para ajustarnos al modelo de modelos, que es Cristo. El primer verbo de la misericordia es perdonar. Jesús muere en la cruz y muere perdonando a quienes le gritaban crucifixión.
Jesús nos enseña en el Padre Nuestro a perdonar las ofensas y además nos pide perdonar 70 veces 7. En otro verbo de la misericordia encontramos que es consolar. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén camino al Calvario. Jesús consuela a la viuda de Naín cuando muere su hijo. Jesús consuela a Marta de Betania ante el dolor por la pérdida de su hermano Lázaro. Este es un hermoso servicio, consolar al triste y un verdadero ejercicio de misericordia. Tenemos un tercer verbo de la misericordia que es sanar. La presencia sanadora de Jesús, de las enfermedades físicas y las heridas del alma, nos muestra cómo vivió la misericordia con sus contemporáneos y cómo la vivió en obras concretas. Un cuarto verbo de la misericordia es escuchar. Una gran sabiduría en la vida es estar prontos para escuchar y tardos para hablar. Descubrimos que solo habla sabiamente quien primero sabe escuchar. Hoy nuestro mundo, ¿cuánto necesita escuchar el hombre al hombre? Jesús, como nadie escuchó el dolor de los sufrientes, pensamos en el leproso que gritaba: Jesús, ten compasión de mí. Que hoy sepamos escuchar los sufrimientos de los más cercanos a nosotros. Y un quinto verbo. Descubrimos cómo el rostro de la misericordia, que es también corregir. Jesús corrige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres y no como Dios. También Jesús corrige a la mujer adúltera y le dice: en adelante no peques más. La corrección de Jesús es, número 1, con amor. Número 2, sin rabia. Número 3, con paciencia. Número 4, con oportunidad en el tiempo adecuado. Y número 5, con sabiduría. ¿Cuánto le pido a Dios que me dé estas virtudes para poder corregir con caridad y con fraternidad? Porque muchas veces hacemos las cosas desde la ira, desde nuestro enojo, desde la pasión del momento y ofendemos a nuestros hermanos o atentamos contra la caridad y no nos damos cuenta que atentamos con la fragilidad de cada alma. Entonces, este es un maravilloso ejemplo de cómo podemos practicar la misericordia a través de la corrección fraterna, como Jesús nos lo enseñó, con amor, sin rabia, con paciencia, con oportunidad en el tiempo adecuado y con sabiduría. Y un sexto verbo de la misericordia es alimentar. Jesús siente compasión de la multitud hambrienta y le da pan y pescado. Jesús calma la sed de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Jesús da pesca abundante, 153 peces al grupo de discípulos que confiando en Él vuelven a echar las redes. Jesús alimenta al mundo porque Él es el pan de la vida. Y finalmente, en un séptimo y último verbo de la misericordia, hablamos de orar. Jesús ora al Padre pidiendo por la ciudad santa de Jerusalén y sus habitantes. Jesús ora a Dios pidiendo por sus discípulos que estando en el mundo los cuide del mundo. Jesús ora por los enfermos justo antes de sanarlos. Y qué hermoso ejercicio de misericordia es este de orar unos por otros. Y concluyamos diciendo que solo somos creíbles en nuestra fe y ante el mundo si tenemos misericordia en nuestro corazón. Y concluyamos también diciendo que la misericordia es puente de comunión en las relaciones rotas y conflictivas y el bálsamo sanador para los sufrimientos de la vida y las heridas del corazón. Y digamos, finalmente la misericordia es camino de cielo. Bienaventurados los misericordiosos, porque solo ellos alcanzarán la misericordia de Dios. Y hace mucho que no te compartía las frases de María, que son tomadas de la novena de los 9 meses con María. Es una novena hermosa que comenzó el 25 de marzo y que termina el 25 de diciembre, donde acompaño diariamente a la Virgen María en la gestación del niño Jesús en su vientre. Y de ahí es de donde tomo estas oraciones. Me pareció muy adecuada la que te cuento a continuación. Frase de María para ti: nadie tiene derecho a juzgar a los demás. El juicio es fruto de nuestra falta de capacidad para amar, por tanto, de nuestra maldad. Y es que si ni siquiera Dios se propone juzgarnos, ¿por qué nosotros sí?
y por eso me pareció muy adecuado incluir esta oración hoy en el Día de la Divina Misericordia. Oremos por las personas que nos han juzgado o calumniado. Y a continuación, este es un mensaje real de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje. Queridos hijos, de nuevo os invito a amar y a no juzgar. Mi Hijo, por voluntad del Padre Celestial, estuvo entre vosotros para mostraros el camino de la salvación, para salvaros y no para juzgaros. Si vosotros deseáis seguir a mi Hijo, no juzguéis, sino amad como el Padre Celestial os ama. Cuando os sintáis muy mal, cuando caigáis bajo el peso de la cruz, no os desesperéis, no juzguéis, sino recordad que sois amados y alabad al Padre Celestial por su amor. Hijos míos, no os desviéis del camino por el que os guío, no corráis imprudentemente hacia la perdición, que la oración y el ayuno os fortalezcan para que podáis vivir como el Padre Celestial desea, para que seáis mis apóstoles de la fe y del amor, para que vuestra vida bendiga a quienes encontráis, para que seáis uno con el Padre Celestial y mi Hijo. Hijos míos, esta es la única verdad, la verdad que lleva a vuestra conversión y luego a la conversión de todos los que vosotros encontráis, que no han conocido a mi Hijo, de todos los que no saben qué significa amar. Hijos míos, mi Hijo os ha dado pastores, cuidadlos, orad por ellos, os doy las gracias. Y esto fue revelado el 2 de mayo del 2013. Y además de que hoy es el Domingo de la Divina Misericordia, ¿sabías que la Iglesia, a través de su santidad el Papa Juan Pablo II, instituyó la fiesta de la Divina Misericordia desde el año 2000 y se nos conceden estas indulgencias? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues hay muchas indulgencias parciales, pero la indulgencia que se concede hoy en el Domingo de la Divina Misericordia es la madre de todas las indulgencias plenarias. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo lo que se requiere para obtenerla son dos cosas: confesión y comunión. Y la Iglesia ha extendido la confesión, además, adentro de los 20 días antes o después de la fiesta de la Divina Misericordia. Pero eso sí, la comunión debe recibirse ya sea durante la misa de vigilia del domingo de la Divina Misericordia, que es el sábado por la noche, o el domingo mismo, el primer domingo después de Pascua. Digo que es la madre de todas las indulgencias plenarias, porque la indulgencia plenaria de la Iglesia no está tan, digamos, enriquecida por la gracia, que esta sí está. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de la fiesta de la Divina Misericordia, que requiere solo dos cosas, la indulgencia plenaria de la Iglesia requiere 5 cosas. Número 1. Requiere no solo que vayas a confesión y comunión, sino que estés completamente desapegado de todo pecado, lo cual no muchas personas lo logran. Número 2, que hagas oración por el Papa. Número 3, que hagas una obra de misericordia, y el manual de indulgencias de la Iglesia enumera las diferentes obras que puedes elegir. Número 4, simplemente caminar a través de las puertas de la catedral durante el año del jubileo, las puertas santas. Por ejemplo, antes, cuando muchas personas iban durante la época del Padre Pío a la Porciúncula en Italia, iban año con año por una indulgencia plenaria, y durante la vida del Padre Pío miles de almas acudían. Y una persona allí le preguntó al Padre Pío: de todas estas miles de personas que vienen por la indulgencia, ¿cuántas la han obtenido? Y él levantó su mano y alzó 2 dedos. Y la persona se quedó muy sorprendida por esta respuesta. Y la razón es porque no todos tenían un desapego completo de todo pecado. Ciertamente recibieron una gran indulgencia parcial. Sin embargo, plenaria significa que cada castigo y cada pecado es borrado. Eso está garantizado hoy en el día de la fiesta de la Divina Misericordia, que no requiere un desapego completo de todo pecado. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Teológicamente, el don de la Divina Misericordia en forma de indulgencia plenaria no proviene de los santos, sino del mismo seno de Dios, de las profundidades de su misericordia, de su costado abierto, mientras que la indulgencia plenaria de la Iglesia proviene de las gracias adquiridas por los santos del pasado. Esa es la diferencia. En cualquier caso, somos agraciados y estamos dotados en estos tiempos finales. Así que no lo olvides, mantén tu enfoque alejado de las distracciones a lo largo del camino
y manténlo centrado en la meta, que es el don de vivir en la voluntad divina, donde no te preocupes por hoy o mañana, sino preocúpate solo de lo que concierne a los intereses de Dios y a la inmortalidad de tu alma, que es tu destino. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su santísima voluntad. Y ya para despedirme, quiero cerrar la reflexión de hoy del Domingo de la Misericordia con un extracto, un último pedacito del Salmo 102 y la correspondiente explicación. Entonces nos dice que el amor del Señor permanece para siempre y su justicia llega hasta los hijos y nietos de los que le temen y observan su alianza, de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tengo verdadero deseo de cumplir lo que dice el Evangelio, ya me preocuparé de conocerlo y recordarlo. Sin esto, ¿cómo lo podría cumplir? Si no me preocupo por conocerlo y por recordarlo, es decir, por estudiarlo, que es lo que hacemos aquí cada semana. ¿Cómo podría cumplirlo si no lo conozco? Pues para eso está este estudio, para que te animes a conocerlo. Y aquí pongo todas las citas en las que se fundamenta esta máxima. Sin esto, ¿cómo lo podría cumplir? En cambio, la palabra de Dios conservada en el corazón nos da fuerza para no pecar y para mantenernos enfocados en lo que es importante, en lo único que importa, en el amor que Dios tiene para nosotros y con el que quiere que nosotros iluminemos a nuestra realidad. Me despido. Este fue el estudio de esta semana. Gracias por perseverar conmigo. Si crees que este estudio le puede ser útil a alguien más para crecer en amor y en su fe, compártelo para que Jesús sea amado por todos los corazones. Gracias por perseverar conmigo. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga siempre y fiat. Me despido en la voluntad de Dios siempre.